tanta et vis, et virtus doctrinae, et politioris literaturae ad mutandum barborum, pero es barbarorum, pero está escrito barbarorum ingenium, qui sunt tanquam arbores saxa et bruta animantia et eorum quasi metaforissin, evidentemente quiere decir metamorfosin, el genitivo griego está bien, pero la palabra es mateforissin, lo que aparece aquí, en lugar de, no sé cómo lo he leído, es absurda la forma, mateforissin, por metamorfosin, mateforissin efficiendam, eosque tanquam tigres quicurandos et post se traendos. Para los editores del texto, o traendos, para los editores del texto, quicurandos no vendría de Varrón, de lingua latina 791, sino de un error frecuente en los textos puritanos, la sustitución de C por S, por lo que proponen, en lugar de quicurandos, securandos, y que también proponen que Chi-Shao-Tu-Muk no escribió el texto, sino que le fue dictado. Sin embargo, quicurare, que Varrón toma de Pacubio e interpreta como mansue facere, va perfecto donde va y resulta perfectamente normal, tanto que Chi-Shao-Tu-Muk profundizara su latín con el de lingua latina de Varrón. Yo lo leí en primero de carrera para profundizar, como que quisiera mostrar su dominio de vocablos desusados o arcaicos. El discurso nos recuerda el poder de la educación que al igual que Orfeo movía las piedras, transforma a las fieras en algo mejor. Nos recuerda de Sapientia Veterum del señor de Verulamio de 1609, de Francis Bacon, pero también un texto del año anterior, 1608, Antigüedades y Excelencias de Granada, de Francisco Bermúdez de Pedraza. Bueno, esto también lo recoge la Historia Eclesiástica de Granada, de Justino Antolínez de Burgos, donde se evoca lo que dijo, en estos dos lugares, se evoca lo que dijo el primer catedrático negro de Europa, de toda Europa, Juan Latino, al arzobispo Juan Méndez de Salvatierra sobre el poder de las letras. Y desde luego está está la carta de Chi-Shao-Tu-Muk en la vena de la interpretación simbólica de la mitología clásica de Bacon, en De Sapientia Veterum, pero también lo que dice coincide con lo que le dice Juan Latino a Juan Méndez de Salvatierra, lo que le dijo a propósito de una discusión, de una erudita conversación sobre el poder de las letras, y dijo Juan Latino, que aparece citado en el Quijote, naturalmente. Bueno, mucho se puede decir de él y más que debería saberse por el vulgo y el público en general. Tanto pueden, Señor, que al faltarnos estas, ni vos saliéredes del campo tras un arado, ni yo de una caballeriza almohazando caballos. Hoy me temo que saber latín no tiene ese poder. Saber hacer chilenas o incluso zamoranas, no mantas zamoranas, sino la jugada de fútbol por el portero Ricardo Zamora. Sí, eso sí tiene posibilidad de hacer salir a alguien de una cuadra o de un arado. Pero nadie oyó que saliera de su poblado o su favela hoy día, nadie, por saber la lengua latina. La zamorana, la chilena sí, la latina no. La latina como una jugada. El único caso que recuerdo haber leído en ABC hace muchos años, en el que alguien intentara hacer su valer, en el que alguien intentara hacer valer su conocimiento del latín, fue el de un reo en Estados Unidos, los Estados Unidos de América del Norte, no los mexicanos, que intentó demostrar que no estaba loco disertando en esta lengua ante el jurado. No lo consiguió, claro. Y no solo porque esforzarse en convencer al jurado de algo que no puede sino perjudicar al reo ya es un indicio de su poco juicio, sino porque intentó matar en la sala a su abogada, que además estaba embarazada. Imagino que porque ella no concordaría con su estrategia. También recuerdo haber leído en ABC, y tampoco lo he vuelto a encontrar en la hemeroteca por más que lo he buscado, el caso de un manicomio ruso en el que un visitante descubrió por casualidad
que uno de los más longevos internos se expresaba con entero juicio y razón, solo que en húngaro, por lo que llevaba años aislado por su incorregible desbarrar y delirar, con lo que no podemos sino recordar aquel chiste de Eugenio en el que un turista pregunta una dirección en 5 idiomas a un payés y su hijo, y cuando se va ayuno de información le dice el hijo al padre: hay que ver lo bueno que es saber idiomas. A lo que le dice el hijo al padre: hay que ver lo bueno que es saber idiomas. A lo que el padre dice: para lo que le ha servido a ese. Parece que a nuestros colegiales indios saber latín les valió para coger enfermedades exóticas, aunque la tuberculosis no lo era tanto. Según un estudio de 2014 de la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Tubinga y el Instituto de Medicina Tropical de Suiza, la tuberculosis la llevaron las focas de África a Perú hace un milenio. Así que no me extrañaría que quienes dicen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar empiecen a festejar el 15 de noviembre, que es cuando empieza la temporada de caza de focas a garrotazos en el inclusivo y modélico Canadá. Hasta aquí llegaba mi anotación, pero como dije, Red Ink, el propio título me hizo llegar a una conclusión que yo creo que es acertada, yo creo que es firme. Esta obra toma por título Tinta Roja, lo que implica no solo el estallido literario de los nativos americanos, de los pieles rojas en el periodo colonial, sino las grandes dificultades para llegar hasta las letras debido a las normas coloniales, etcétera, porque esa literatura había sido compulsivamente corregida con tinta roja. La tinta roja no solo está por los pieles rojas, no solo quiere decir literatura escrita por pieles rojas, sino que habla de esa tinta con la que hay correcciones, la tinta roja. Y efectivamente hemos visto corregir a Wampas cuando no había nada que corregir, porque no quería decir Hetaira, sino Quetaria, sí, eso es, sí es una palabra que existe en Plinio, en tanto que la corrección era una forma incorrecta de Hetaira. Y me da la impresión de que la teoría habitualmente mantenida de que esas cartas y esos textos latinos escritos por los indios son mentira y obras propagandísticas y que a lo mejor los indios solo los copiaron al dictado y los copiaron mal. Bueno, me parece que es todo lo contrario, que los indios se esforzaron mucho, además eran muy inteligentes, se esforzaron mucho para haber sorteado todas estas dificultades y llegar a estudiar en Harvard y hacerse con una cultura letrada plena y leer la Biblia en su propia lengua, pero al mismo tiempo estar aprendiendo clarísimamente con Barrón, y desde luego hay además conciencia en algunos libros que sí sobrevivieron. Hay constancia de que los sacaron los indios y los estuvieron estudiando. Yo creo que los indios tuvieron una cultura libresca, libre de prejuicios de su propia lengua. En cierta medida fueron como los monjes irlandeses que precisamente primero por no hablar una lengua romance, segundo por su aislamiento, por esa periferia que también tienen los rumanos, conservaron, como todos sabemos, un latín más puro y luego iniciaron el Renacimiento carolingio trayendo un latín que no estaba deturpado por los usos y las mañas de las lenguas románicas. Los indios estaban con la mente plenamente despejada de prejuicios frente al latín, mientras que los misioneros ingleses pronunciaban muchas palabras de acuerdo a cómo se pronunciaban en un inglés ya lleno de latinismos. Me parece que esa tinta roja caía muchas veces sobre los indios sin justicia y sin razón, porque los indios estaban aprendiendo un mejor latín, y que precisamente si hay errores en estos textos se deben a los transcriptores, porque no tendría ningún sentido que para impresionar ni más ni menos que a Robert Boyle, si la carta es mentira y es un invento de los profesores, no tiene ningún sentido que haya estos errores que no proceden de la copia de los indios, sino de la copia del que escribe la carta. Entonces, lo más probable,
por los usos que aparecen en esta carta es que, por supuesto, Chichauteumuk hubiera escrito un barroniano o pacuviano Kikurandos, pero además que hubiera escrito un metamorfosin con un acusativo griego perfecto y que fuera el transcriptor de la carta el que cometiera errores que no tendrían ningún sentido si lo que quería era impresionar a Robert Boyle, más allá de que fueran errores suyos. Entonces creo que doy por bien empleado este libro, que me ha llevado a llegar a esa idea, que es realmente lo que creo. El latín de los indios era bastante mejor que el de los misioneros, y aquello podría haber sido una nueva Atenas, una nueva Florencia, pero las enfermedades, la mala vida, el frío, etcétera, los saqueadores, las guerras del rey Felipe acabaron con todo este mundo cultural insólito y desafortunadamente desconocido por el gran público.